Buenos días. Buenos días. Una vez más, un placer compartir en estos escenarios de ciencia, de arte y emoción. Todos los que estamos sentados esta mañana tenemos aquí algo en común: el amor a la diabetes y el amor a apoyar y ayudar a tantas personas que sabemos lo necesitan. Pues acabamos de ver los números y las estadísticas y son realmente escalofriantes. No podemos quedarnos inmunes ante estos números en ascenso y en estas situaciones de salud que van a comprometer no solamente al sistema público nacional, sino a todos los países de América Latina, del mundo entero y en especial a las generaciones de relevo. Las generaciones de relevo van a tener especial compromiso si nosotros no hacemos algo ahora en este sentido. El tema que me ocupa en la mañana de hoy es diabetes y embarazo, una situación por demás particular, intensa y de gran interés tanto para los pacientes como para nosotros como profesionales. En la diabetes y el embarazo tenemos dos condiciones en las cuales podemos relacionarnos con esta condición de salud llamada diabetes. Uno, que la paciente tenga diabetes previamente y sea entonces el momento donde esa paciente con diabetes previa se embaraza. Punto número 2, aquella paciente que no tiene diabetes pero que hace diabetes durante el embarazo. Esas son las dos condiciones donde tenemos relación la diabetes con el periodo reproductivo en la mujer. Es importante que nosotros tengamos claro la diferencia porque son enfoques totalmente diferentes, pero necesarios de hacer en cada uno de los casos. Y tener en cuenta que la diabetes es la comorbilidad más frecuente en las mujeres en edad reproductiva, seguida muy de cerca de los trastornos tiroideos, razón por la cual no podemos hacernos la vista gorda ante esta situación. Tenemos que aprender y tenemos que asumir el compromiso que esto significa. Esto es un pequeño esquema donde explica qué voy a hacer con una paciente que tiene diabetes y desea embarazarse, o tiene diabetes y llegó el momento, se embarazó, no se planificó, pero tengo que hacer seguimientos y controles. Es importante considerar los valores de hemoglobina 1C que deben ser menos del 7% durante el embarazo, el perfil lipídico en meta, niveles de TSH y anti-TPO, súper importante, hemoglobina, ferritina y todos los aspectos que ustedes ven aquí. Pero fundamentalmente, y es de manera meritoria, que además de todos estos exámenes que ustedes observan allí y cada cuánto tiempo lo hagamos, que nosotros conversemos con nuestro paciente y le hagamos sentir seguras, confiadas y apoyadas. Porque una mujer con diabetes que se embaraza va a pasar 9 meses de angustia y es obligación, responsabilidad del médico que le asiste bajar esos niveles de angustia, hacerla sentir confiada y segura y hacerles entender de que el embarazo no es una catástrofe durante la diabetes, sino que puede vivir un embarazo feliz, saludable para ella y para su bebé si hace las cosas tal y como el profesional le indica. Muy bien. Esto es en el caso de la diabetes preexistente. Pero aquella mujer que se embaraza, ¿quiénes pueden hacer diabetes gestacional y quiénes no? Esto es importante porque nosotros vamos a tener que identificar cuáles son las mujeres de bajo riesgo o de alto riesgo a presentar diabetes durante el embarazo. Las pacientes con embarazo con riesgo medio y en general las de riesgo alto deben ser evaluadas lo más temprano posible. Las de riesgo bajo, pues, esas no tienen problema. El problema y el foco es en esta. Riesgo medio, pacientes con sobrepeso e historias de resultados obstétricos adversos. Díganme ustedes que las personas que aquí presentes ven y atienden embarazadas, ¿cuántas no tienen sobrepeso? Estoy segura que más del 70% de las embarazadas tienen sobrepeso. Y solamente por el hecho de tener sobrepeso ya entra en un riesgo medio de diabetes gestacional y no podemos esperar a unas semanas específicas del embarazo para buscar la presencia o no de diabetes gestacional.
ya que los estudios actualmente han demostrado que cuando la diabetes gestacional empieza más temprano, pues el riesgo es mayor de complicaciones tanto maternas como fetales. Razón por la cual es sumamente importante considerar estos aspectos. Recuerden que, y esto siempre lo traigo a colación al momento de hablar de estos aspectos, es que las mujeres nacemos con la mitad de nuestros hijos dentro. Todas las que están aquí en este momento sentadas en edad reproductiva, levanten la mano. Levanten las manos las mujeres que están en edad reproductiva. Todas tienen la mitad de sus hijos dentro. Tu hijo está comiendo esa manzana en este momento. Sus hijos están comiendo lo que comen, lo que viven y los tóxicos ambientales a los cuales estamos expuestas. No así el hombre. Razón por la cual no podemos esperar, señores. No podemos esperar. Cuando hablamos de diabetes gestacional y hacen un diagnóstico en la semana 24, 27, 26 del embarazo, estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde. Y yo me sentiría feliz si hoy nos llevamos la idea de que la prevención antes del embarazo, en la mujer en edad reproductiva, manejada por los médicos de atención primaria y por los ginecólogos, es fundamental. Los ginecólogos y los médicos de atención primaria son los protagonistas, señores, para que la epidemia llamada diabetes gestacional empiece a tener resultados de desaceleración, porque los números son contundentes. Los números cambiaron en el punto diagnóstico y ahora tenemos cada vez más diabetes gestacional. Lastimosamente, las entidades de salud a nivel mundial ven números, pero vamos a ver en los años no muy lejanos las consecuencias de esto en nuestras progenie, en nuestros hijos, nietos y bisnietos. ¿Es lo que queremos heredarles a ellos? Es la respuesta que nos debemos empezar a plantear. Muy bien. Para aquellas de riesgo alto, que tienen que ser, digamos, evaluadas de manera lo más temprano posible, población latina hispana, obesidad, antecedentes de diabetes gestacionales en embarazos previos, partos con fetos macrosómicos, con hijos de más de 4 kilos de peso al nacer. Y esas mamás salen felices, es que mis hijos son todos hermosos, nacen criaditos, ya bellos, ya listos como para salir a caminar. Esos fetos macrosómicos son un riesgo para la madre de diabetes gestacional y para el hijo. Un niño que nazca con más de 4 kilos de peso al nacer con edad gestacional completa, señores, es un potencial diabético, hasta que no demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque tiene una programación fetal intrauterina que lo favorece a las enfermedades metabólicas y la reina de ellas, la diabetes. Glucosuria, síndrome de ovario poliquístico. Esta es una paciente que si tiene síndrome de ovario poliquístico, tiene que entender que aunque su ecografía esté normal, sus ciclos estén como un reloj, tiene riesgo de diabetes gestacional. Y es una paciente que se le tiene que descartar diabetes gestacional desde la primera consulta. Trastornos del metabolismo de los carbohidratos previos, óbitos fetales de causa inexplicable. Es decir, si nosotros miramos esta lista, estoy segura que más de la mitad de las embarazadas que se controlan en los diferentes centros donde ustedes trabajan tienen estas características. Entonces no podemos esperar las semanas del embarazo determinadas para nosotros empezar a hacer los pesquisajes. Tenemos que buscar esto de manera activa desde el primer día de control del prenatal. Entonces, el tamizaje dependerá de la estratificación de riesgo en la mujer gestante, definiendo alto y moderado riesgo. El Ministerio de Salud del Ecuador habla que las de alto riesgo se le realiza una glucemia en ayunas en la consulta médica inicial, que se interpretará de la siguiente manera. Si en esa consulta médica inicial tiene una glicemia mayor de 126, es una diabetes preexistente. No inventen. Es una diabética que se embarazó y no sabía que tenía diabetes. Entre 92 y 126 es una diabetes gestacional. Y si es menor de 92, se realiza una curva de tolerancia con 75 gramos entre la semana 24 y 28. Esto es lo que las pautas del Ministerio de Salud del Ecuador.
Y las de moderado riesgo se realiza una curva de tolerancia de 75 gramos a las 24 o 28 semanas. Los puntos de corte de la curva de tolerancia: basal menor de 92, 1 hora menor de 180, 2 horas menor de 153. Y se considera diabetes gestacional si uno o más de los valores están alterados. Esto es lo que habla el Ministerio. Pero estamos ante una disyuntiva, porque los organismos internacionales hablan en general, y la Asociación Americana de Diabetes también lo ha afirmado, que nosotros debemos hacer la curva de tolerancia en las de alto riesgo desde el primer momento y en las de riesgo moderado también. Entendemos que cada país adopta de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y a las posibilidades ministeriales económicas para poder dar respuesta a esa población, pero es importante que se hagan probablemente análisis y reevaluaciones, porque esto es el principio de la punta del iceberg, y lo que no estamos viendo que sucede en el conjunto molecular y celular de ese niño bajo la hiperglicemia permanente es tremendamente dañino. ¿Qué hacemos con la diabetes gestacional? Que vale igual para la diabetes del embarazo. Traje algunas cosas importantes, hay muchísimo de qué hablar. En diabetes gestacional podríamos estar conversando 2 días seguidos si quieren, porque este es un tema fascinante. Pero Ana Fernanda me puso en el aprieto de hablarlo de manera resumida en 20 minutos, cosa que me va a costar. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, créanme. Anoche todavía estaba peleando con los slides de cuál eliminar, cuál poner y cuál quitar, y no quiero eliminar ninguno, eliminé muchísimos, pero vamos a hacer mi mejor esfuerzo. El objetivo de la terapia nutricional en los pacientes con diabetes gestacional está enfocado en la ganancia de peso apropiada. Apropiada. No la que diga la abuela, la que diga la mamá, que si estás gordita, que si tienes que comer por 2. Ojo, son mitos que tenemos que trabajar. Manteniendo la normoglicemia con ausencia de cetonas, muy importante. Pero debido a que el 60% de las pacientes con diabetes gestacional desarrollarán diabetes tipo 2 luego del embarazo, 60%, señores, esto tenemos que empezar a mostrarles a estas pacientes desde ese momento que debe ser su estilo de vida para siempre, porque es una paciente que queda marcada con muy alto riesgo de enfermedades metabólicas, aun cuando se reclasifique posteriormente y no quede con diabetes. El ejercicio en el embarazo, otro mito, señores. Están embarazadas, no enfermas. Mientras no tengan una contraindicación obstétrica absoluta, es importante estimular en estas pacientes la realización del ejercicio. Un ejercicio, por supuesto, de moderada intensidad, que ellos puedan hacer de manera regular. El ejercicio aeróbico en general ayuda muchísimo, la glicemia en ayuna y postprandial, y lo ideal es un plan de entrenamiento moderado, no de impacto, y sobre todo si la paciente no tiene un hábito de ejercicio previo, pero hay que estimularlas al ejercicio. El automonitoreo, esto es una pieza fundamental. No puede haber diabetes con embarazo sin un automonitoreo cerrado. Y realmente, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es la pieza más importante, el examen más importante de una paciente con diabetes gestacional? Si bien es cierto todo lo que hemos visto de todos los exámenes que se le pueden pedir, tanto la diabetes que se embaraza como la diabetes gestacional, el automonitoreo es fundamental, es el rey. No tenemos hemoglobinas glicosiladas estandarizadas en todos los centros, no tenemos incluso capacidades de que los pacientes puedan hacerse las glicemias venosas siempre. ¿Por qué? Porque de paso la glicemia venosa me va a ver ayunas y me va a ver 2 horas postprandial, y en el embarazo la primera hora postprandial es marcador de riesgo de macrosomía fetal, y esa generalmente no me la mide el laboratorio. Entonces, nosotros podemos hacer con el automonitoreo, con equipos de buena calidad y educando a nuestra paciente un registro excelente sin necesidad de tener cerca laboratorios de alta complejidad que me hagan glicosiladas realmente estandarizadas. Entonces, nosotros vamos a trabajar con nuestra paciente para que el objetivo de la glicemia en ayunas sea menor a 90.
2 horas postprandial menor a 120, pero 1 hora postprandial menor a 130. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en función de que las glicemias se mantengan controladas 1 y 2 horas postprandial. Pero sobre todo la primera hora postprandial es fundamental. El que está viendo glicemias en ayuna está viendo a través de una rendija de una puerta con la puerta cerrada, muy chiquitito. Las glicemias postprandiales, sobre todo en el embarazo, a la hora y a las 2 horas, dan una información súper valiosa y sobre todo predictor de riesgo de macrosomía y de hipertensión durante el embarazo. Y se recomiendan por lo menos 4 mediciones diarias. Esto necesita educación, educación, educación. Hay técnicas para medir la glicemia capilar para hacer los pinchazos sin que la paciente tenga dolor alguno. Cuando gusten, después en cualquier momento podemos conversar al respecto. El automonitoreo se hace traumático cuando la persona que lo hace no conoce las técnicas, como todo en la vida. Si ustedes no conocen la técnica, no es tan sabroso. Entonces lo que hace sabrosa las cosas de la vida es la técnica, ¿o no? Igual esto. Si ustedes conocen la técnica, no va a haber trauma. Si ustedes no conocen la técnica, ahí es donde vamos a tener la adversión hacia este procedimiento que es sumamente sencillo, útil y que nos da información de gran valor. Hablamos de controlar el peso en el embarazo. Excelente. ¿Hasta dónde debo llegar? Y este es un punto importante. Índices de masa corporal de acuerdo al la ganancia de peso de acuerdo al índice de masa corporal de la paciente. Y si se dan cuenta, en las pacientes con sobrepeso, la ganancia de peso debe ser menos de 9 kilos en las pacientes con sobrepeso. Y en las pacientes con 30 o más de índice de masa corporal debe ser menos de 6. O sea, que esa regla de 1 kilo por mes, 9 kilos en el embarazo, solo pudiera aplicar a las pacientes normopeso. ¿Y cuántas de las pacientes que ustedes tienen en sus consultas son normopeso? Entonces, a reflexionar. Muy bien, ya tengo el diagnóstico, ya sé cómo orientarla en los cambios de estilo de vida y con qué lo trato. ¿Qué quiero yo de esa terapia del embarazo? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué estoy persiguiendo? Se debe considerar la terapia farmacológica si los cambios de alimentación y estilo de vida no son efectivos. Sí, y esto es importante, que aunque aún las guías del Ecuador no lo mencionan, sí hay muchos estudios que hablan, incluso es propuesto en algunas otras guías internacionales como las argentinas, por ejemplo, donde hablan de que si una mujer tiene más de 125, 140 en ayuna, puede empezar de entrada, además de con los cambios de estilo de vida, con fármacos. Y si hay macrosomía fetal incipiente, hay que empezar con fármacos. Por esto es que es importante la comunicación íntima del ginecólogo con el endocrinólogo o con el médico de atención primaria que vaya a llevar estos pacientes. Si se requiere terapia para hiperglucemia en el embarazo, se debe ajustar la terapia farmacológica de forma individualizada. No pretendamos tener a la paciente con las mismas dosis todo el embarazo, porque no se va a controlar. Y las opciones farmacológicas son la metformina como antidiabético oral permitido en el embarazo y en el Ecuador NPH irregular. En el resto del mundo se hablan de análogos y hay análogos aprobados para embarazo con excelentes resultados y con una ventaja importantísima: disminución de riesgo de hipoglucemia. Los embarazos llevados con análogos tienen una disminución sustancial de riesgo de hipoglucemia y excelentes resultados tanto para el feto como para la madre. Porque así como en el embarazo, en los diabéticos tipo 1, en la hipoglucemia es el monstruo, aquí no quedamos por detrás. Y estamos afectando neurológicamente y cardiovascularmente no a uno, sino a 2. La insulina, pues las insulinas humanas las podemos usar. Los análogos, soy fiel fans de los análogos en el embarazo. Es un tema que he manejado por muchos años con análogos y hemos tenido excelentes resultados. Los aprobados son Lispro, Aspar, Detemir. Detemir ya tiene aprobación como la única basal a nivel de la FDA.
y han demostrado ausencia de paso placentario y, sobre todo, lo más importante, disminución de riesgo de hipoglucemia. Es el monstruo que nosotros queremos evitar que se nos aparezca durante el embarazo. Los resultados con respecto a los controles y en términos generales son bastante comparables a las insulinas regulares, pero tienen muy baja respuesta de anticuerpos, que este era uno de los temores a la hora de diabetes gestacional. Y solamente aparecen en cordón umbilical cuando es utilizado intravenoso, si no, no hay problema. Es decir, el uso de análogos subcutáneos en el embarazo es una excelente alternativa. Es una excelente alternativa y en el momento nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con análogos en el embarazo seguidos con monitoreos continuos de glucosa capilar, con unos aparatitos que le colocamos en el subcutáneo 48-72 horas y hacen registro cada 3 a 5 minutos y nos muestran una gráfica igualita a un Holter, pero de glucosa. Y los resultados son hermosos. Ustedes ven que hay prácticamente muy poca variabilidad glucémica y eso favorece al establecimiento de metas de manera segura y efectiva durante el embarazo. Porque recuerden que durante el embarazo son metas aún más estrictas que en la diabetes tipo 2. ¿Por qué no podemos dejar la misma dosis durante todo el embarazo? Esta es la respuesta. Durante cada trimestre del embarazo cambian los requerimientos porque aumenta la resistencia insulínica debido a los cambios hormonales durante cada trimestre, razón por la cual hay que hacer los ajustes. Con respecto también a los análogos de insulina de acción prolongada, glargina todavía no tiene una aprobación, pero hay muchísimos estudios que hablan sobre la ausencia de efectos teratogénicos en su uso. Razón por la cual, si ustedes tienen una embarazada usando glargina, no tenemos que asustarnos y ponerle a la mamá esa cabeza de cuadritos pensando en que va a tener un problema su bebé. No hay reportes teratogénicos hasta el momento con glargina, aunque no haya sido aprobado. Y la Detemir, pues es la actualmente aprobada. Entonces, otras indicaciones para el uso de insulina, 7 a 14 días. Estos son de las guías argentinas. Ellos hablan de 7 a 14 días si no empezar insulinoterapia. Y si los valores glucémicos, como le decía, son muy elevados, iniciar con insulina desde el comienzo de esos valores glucémicos altos. Dosis y dónde y cómo poner. Esto es un detalle súper importante que quiero, por favor, que se lleven a casa, tómenle fotos a este slide, porque les va a ser de gran utilidad. Muchas de las mujeres embarazadas nos llegan, ay, es que ¿cómo me voy a inyectar? ¿Y si pincho al bebé? Sobre todo cuando están con edad gestacional en el segundo o tercer trimestre. ¿Y si pincho al bebé? Una me dijo una vez, ¿y si le duele, doctor, al bebé? Entonces, primero, recordar que es subcutáneo. Segundo, estas son las opciones para el tercer trimestre del embarazo, donde las pueden colocar y que ubiquen cómo se van a cambiar las dosis de acuerdo a las semanas, al trimestre del embarazo y las semanas gestacionales. En embarazos gemelares, las dosis son aún más altas. Vamos subiendo, vamos escalando las dosis, se va haciendo un buen control, pero tengan muchísimo cuidado con este gran detalle. En el posparto inmediato se reducen 25 hasta 30% de las dosis. En el posparto inmediato no es que se pone la insulina hasta que dé a luz, no. Tienen que seguirlo usando, pero tienen que hacer el ajuste de dosis correspondiente porque si no van a tener hipoglicemia en la madre. El otro aspecto, aquí tienen otros aspectos de esquemas con NPH y entender que el tratamiento de la diabetes gestacional tiene 5 patas. Esta es una estrella de 5 patas. Información, ejercicio, medicación, automonitoreo, plan de alimentación, para lo cual se requiere un equipo multidisciplinario. Si no tenemos un equipo comprometido y alineado con el mismo pensamiento, pues los resultados no van a ser los deseados. Y sobre todo con mucho apoyo psicológico porque son etapas de gran labilidad. Todas las que somos mujeres y hemos estado embarazadas, de las que estamos en la sala, saben que nuestras emociones se vuelven locas durante el embarazo. ¿Verdad que sí? Entonces, si sin un embarazo, sin diabetes, nos volvemos locas, nuestras hormonas y nuestro cerebro y nuestros pensamientos y emociones, imagínense cuando le añadimos la espada de Damocles de una diabetes. Entonces, colegas, amigos, entender que es nuestra responsabilidad
calmar a la paciente y hacerle ver las cosas en su justa dimensión es la clave para que esa paciente se empodere y luego del embarazo pueda seguir las indicaciones. Intervenciones no insulínicas con antidiabéticos orales han sido uno de los grandes avances que hemos tenido en diabetes gestacional. Muchos años atrás era solamente insulina. La metformina ha sido sumamente estudiada y pese a que no hay una aprobación total y absoluta, la usamos de manera regular. Y este es un detalle importante. Mujeres con ovario poliquístico que se embarazan tomando metformina, no la retiren. Aumentamos entre un 30 a un casi 50% el riesgo de aborto si retiramos la metformina cuando se embarazan. Por favor, por favor, por favor, no es teratogénica. ¿Y qué pasa a la placenta? ¿Pasa la barrera placentaria? Sí. ¿Es teratogénica? No. Hay estudios que han demostrado que cuando pasa la metformina a la barrera placentaria disminuye el riesgo de diabetes en los niños cuando se hacen adultos. Y de hecho hay un estudio muy interesante que siguió la redistribución de grasa de los hijos de madres diabéticas que se embarazaron y siguieron tomando metformina, y la redistribución de grasa más favorable era de los hijos de aquellas que habían recibido metformina durante el embarazo. Razón por la cual no hay temor, pero es muy importante que no les retiren la medicación, porque nos llegan es a nosotros, los endocrinólogos después que tuvieron el aborto, es que no sé qué me pasó. Yo me embaracé, me quitaron todo y perdí el bebé. Y para las que somos mujeres, sabemos lo que significa un hijo, más aún un aborto. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos estos aspectos. Beneficios excelentes, los riesgos de hipoglucemia con metformina son muy pequeños y menor morbilidad, tanto perinatal, materno-fetal, es decir, los beneficios son innumerables comparados con los riesgos potenciales que realmente son cada vez menos reportados. Seguimos viendo la diabetes por una rendija, la diabetes gestacional, le abrimos la puerta y nos enfrentamos realmente, es una decisión que tienen que tomar todos ustedes a partir de ahora. Esto es un esquema muy interesante que viene unido con las guías del Ecuador y con unos estudios de Langer. Langer ha sido uno de los autores que más estudió diabetes y tratamiento con diabetes gestacional con glibenclamida. La glibenclamida no está aprobada para diabetes, pero hay casos donde se puede usar, porque yo he tenido en algunas situaciones algunas pacientes en casos muy estrictos, analfabetas, de procedencias lejanas, no tienen refrigeradora, no se pueden inyectar, no saben cómo inyectarse, tiene 180 de glicemia, tiene un embarazo. ¿Qué hago? ¿Le pongo la insulina que no va a poder cumplir o que puede ser más riesgosa que beneficiosa? Hemos usado, gracias a los estudios de Langer, nos dan parámetros de cómo usar la glibenclamida en esos casos y hemos tenido buenos resultados. No es una terapia para mantenimiento, no es una terapia para promoverla, para considerar su uso rutinario, pero en esas situaciones hay casos extremos, soluciones extremas, pero siempre en favor del bebé y de la madre. Entonces, con estos rangos que ustedes observan allí, pueden tomar decisiones de manera segura. Tómenle foto a esto, miren los valores, revisen con sus embarazadas y decidan de acuerdo a esos rangos. El seguimiento, muy importante. ¿Qué vamos a hacer con esa mujer después que dio a luz? Recuerden que el posparto inmediato disminuye la insulinoresistencia de manera inmediata. Entonces, disminuir dosis de insulina, ajustar la alimentación de acuerdo a la lactancia y algunos hipoglicemiantes como la metformina pudiéramos estarlos usando. Debe estimularse la lactancia materna exclusiva los primeros 3 a 6 meses según estas guías, pero según los estudios de reprogramación intrauterina y riesgo de diabetes, para una madre en lactancia reprogramar y evitar diabetes y enfermedades metabólicas a sus hijos, la mejor herencia que le puede dar es lactancia. Y los estudios han demostrado que debe ser mínimo 9 meses. 9 meses. Entonces, ya esto en los parámetros de 6 meses,
Y cada vez salen más estudios que la lactancia se va prolongando más y más y más. Es decir, no hay nada escrito hasta ahora, lo que sí parecen las tendencias es que cada vez va a ser más. El seguimiento posparto, entender que estos son pacientes, las diabetes gestacionales son pacientes de alto riesgo de progresión a diabetes tipo 2, de un 20 a 70%, en especial si tienen los siguientes factores de riesgo: glicemias en ayunas igual a mayor a 126, diagnóstico de diabetes gestacional en el primer trimestre. Pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional en el primer trimestre si vamos a esperar hasta la semana 24-28 para hacer la curva? Interesante. Entonces, es una cosa que tenemos que considerar. La edad gestacional precoz, la historia previa de diabetes gestacional, no dar de lactar los primeros 3 meses también es riesgo para la madre. Obesidad previa antes, durante o después del embarazo, y en esta línea quiero recordarles a las que están en edad gestacional, en las que están en edad reproductiva, en las que quieran tener hijos, que el peso máximo del embarazo es el peso promedio de la menopausia. Ups, sí, yo no sabía eso cuando me embaracé lastimosamente, pero el peso máximo del embarazo es el peso promedio de la menopausia, porque reprogramamos nuestro tejido graso, el de la madre. Entonces, atención con el peso durante el embarazo. Entonces, es importante reclasificar a las pacientes. ¿Cuándo? En la semana sexta del posparto. Y hay que hacer una curva de tolerancia. Importantísimo que antes de utilizar anticonceptivos, la paciente con diabetes, es decir, la que ya tiene diabetes, la que queda diabética después de del embarazo, o la que tiene diabetes preexistente, incluye en su valoración control de peso, presión arterial, glucemia con A1C y glucosa capilar o sérica, función hepática o renal. Indispensable. Y con el control de peso, recuérdense que no es suficiente con decirles a la gente tiene que bajar de peso, porque no es una chaqueta que van a guindar detrás de la puerta. Si no fuese fácil, todas fuésemos Barbie y Ken y nos quitáramos la chaqueta y la vendamos debajo de la puerta. Entonces el problema es que más que un decir, es que es un hacer. Y es importante que todos los médicos de atención primaria aprendan técnicas transdisciplinarias en el manejo del sobrepeso en la paciente antes, durante y después del embarazo, para no tener estos escenarios a futuro. Ha sido un placer, realmente es un honor compartir con todos ustedes. Aquí tienen mi correo electrónico, mi número de teléfono, encantada de recibir preguntas, de recibir WhatsApp, a la orden para cualquier información. Y recuerden que para frenar la diabetes en el mundo, la epidemia de la diabetes, comenzamos con las mujeres en edad reproductiva. Entonces, seguimos siendo las mujeres muchísimo más trascendentes y determinantes de lo que hasta nosotras mismas creemos. Feliz día. Preguntas, comentarios.